¿Cómo estás? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. estás, licenciada? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con el avance del número 3. Estamos en activo exigible. El procedimiento que corresponde realizar dentro de la exigible al final de la gestión es la revisión y castigo de cuentas incobrables. Es un procedimiento contable que se realiza por ajuste, ¿no? Al cierre de gestión. Bien. La revisión dice para cuentas incobrables es una cuenta de saldo acreedor. Tiene saldo al lado haber, que dentro del balance general reduce la cuenta cuentas por cobrar. Entonces, dentro del balance, al ser una cuenta con saldo, dice, no se muestra en el pasivo, sino se muestra reduciendo a cuentas por cobrar, ¿no? Es su presentación de esta cuenta dentro del balance. Se usa para restar aquellos que ya no podamos cobrar más adelante. Para el registro contable se utiliza las cuentas pérdida en cuentas incobrables contra la cuenta previsión para cuentas incobrables. Esas dos cuentas se utilizan para registrar la previsión que calcula la empresa en una acción. Entonces, ¿para qué se hace esta previsión? Quiere decir prever, anticiparse a algo. Entonces, esta previsión la empresa calcula cada fin de gestión al final de cada año con el objetivo de tener un fondo que sirva más adelante para absorber unas cuentas que se determinen como totalmente incobrables. Es decir, se ha hecho los procedimientos, se ha hecho la presión al cliente y se ha agotado todo, pero se determina que cierto monto al final del queda como totalmente incobrable. Entonces, para poder dar de baja, para poder disminuir la cuenta que va a ser totalmente incobrable, es que se determina la previsión al final de la gestión. También puede darse, dice, el caso de que la cuenta previsión quiere decir que ya varias gestiones se ha ido calculando esta previsión para cuentas incobrables y se va a ir teniendo un saldo, ¿no? En esta cuenta cada cierre de gestión. Si en una gestión, dice, la cuenta tiene un saldo mayor al importe determinado con previsión en ese año, esa diferencia se considera una ganancia. Por lo tanto, el registro contable debe debitando al lado debe la cuenta de previsión para cuentas incobrables con el objetivo de disminuir su saldo y poder llegar al importe determinado como previsión. Y al lado haber se registra la cuenta otros ingresos. Entonces, ¿por qué otros ingresos? Porque habíamos dicho esa diferencia en caso que el saldo que tenga en la cuenta es mayor al que va a ser como gestión, esa diferencia se considera para la empresa una ganancia. Entonces, por eso se registra con otros ingresos. Y también después de registrar la previsión, al final de cada gestión, se registra el castigo de cuentas incobrables, ¿no? Se disminuye el saldo de cuentas por cobrar, ¿no? Del monto que se determine como totalmente incobrable. A ese monto que se determina como totalmente incobrable en una gestión se denomina quebranto real. Ese es el nombre que se da a las cuentas que la empresa determine como totalmente incobrables. Se dice quebranto real. Para calcular esa previsión al final de la gestión,
Se pueden aplicar 3 métodos. Se conocen 3 métodos para poder determinar esa previsión. El primero es de acuerdo a la legislación boliviana. Esta ley es el Decreto Supremo 24051. En esta normativa, en este decreto, está establecido cómo calcular la previsión para cuentas incobrables. Indica que se determina un porcentaje de previsión de relación, es decir, de dividir las sumatorias de quebrantos reales de las últimas 3 gestiones anteriores a que calcular. Entonces tenemos que sumar quebrantos reales, cuentas totalmente incobrables, de 3 gestiones anteriores. Si estamos calculando la previsión para la 2019, por ejemplo, entonces tendremos que determinar esa suma de la gestión 2016 más 2017 y más 2018, ¿no? 3 anteriores. Bien, dice quebrantos reales de las últimas 3 gestiones anteriores a la que se está calculando entre la sumatoria de saldos de la cuentas por cobrar, también de las últimas anteriores 3 gestiones. Y el porcentaje de esa división se va a determinar un porcentaje. Ese porcentaje se aplica al saldo de la cuentas por cobrar. Entonces, todo un procedimiento, ¿no?, que se realiza para poder calcular con este método de la legislación boliviana. Vamos a hacer el ejercicio también para que se entienda mejor. El método es el que se dice porcentaje sobre saldo de cuentas por cobrar. La empresa puede establecer un porcentaje de previsión de acuerdo a datos históricos, quiere decir al comportamiento, ¿no?, de las cuentas por cobrar, de las cuentas totalmente incobrables, de varias gestiones. En base a esos datos determina un porcentaje. Ese porcentaje se aplica directamente al saldo de la cuentas por cobrar. Entonces, un porcentaje directamente a esta cuenta. Y el tercer método es el porcentaje sobre ventas a crédito. La empresa establece el porcentaje de previsión de acuerdo también a datos históricos, el mismo que se aplica directamente al importe que determina como venta a crédito. Sabemos que durante toda la gestión la empresa va a realizar varias ventas y un cierto monto de todas sus ventas del año la empresa va a determinar como ventas a crédito. Entonces, todo lo que vende no va a ser todo al contado, ¿no? Puede un monto, un porcentaje, ser como ventas a crédito. De ese monto que ha vendido a crédito, se determina esta previsión, ¿no? El porcentaje se aplica a ese importe que tiene registrado la empresa como ventas a crédito. Solo ventas a crédito, no todas las ventas, ¿no? Solo ventas a crédito. Entonces, mediante estos 3 métodos se puede establecer al final de la gestión la previsión para cuentas incobrables. Esa previsión para cuentas incobrables solo es para esta cuenta. Ya vamos a resaltar aquí, solo es para esta cuenta, ¿ya? Solo para cuentas por cobrar. ¿No? La previsión solo es para esta cuenta. ¿Por qué solo para esta? Porque cuentas por cobrar se generan cuando la empresa vende con crédito abierto, ¿no?, sin respaldo de documento. Entonces, en esta cuenta es la que se puede tener un nivel de riesgo en cobrar estas cuentas, ¿no? Es posible que no pueda cobrar todo lo que tiene registrado en esta cuenta, ¿no? Y para eso es la previsión. En cambio, en documentos por cobrar, como dice documentos, se tiene un respaldo de ese crédito, se tiene un documento de respaldo por ese crédito, lo cual va a permitir a la empresa
realizar una mayor presión, ¿no? Para cobrar, al tener documento, puede hacer una presión legal, de manera legal, con notificaciones, citaciones, etcétera, puede iniciar un proceso para poder realizar el cobro de esas cuentas. Entonces tiene un menor riesgo. El que tiene más riesgo de ser incobrable es cuentas por cobrar. Entonces, sobre esta cuenta, cura la previsión, ¿no? Solo para esta cuenta. Bien, el castigo de cuentas incobrables, llamado también quebranto real, es dar de baja aquellas cuentas por cobrar que por algún motivo se convierten en totalmente irrecuperables. Entonces, el quebranto real va a ser aquellas cuentas que determine la empresa que no va a poder cobrar, ¿no? Por que ya ha agotado todo, no va a poder cobrar. Para lo cual sirve la previsión estimada. El registro contable debitando, ¿no? Al lado debe la cuenta previsión para cuentas incobrables, después ya de haber registrado, ¿no? Al debe previsión para cuentas incobrables y al haber cuentas por cobrar. ¿Por qué al haber? Porque es cuenta de activo y lo que se pretende con la previsión es disminuir, ¿no? Restar de esta cuenta el importe que se determina como totalmente incobrable, ¿no? Como quebranto real. Bien, esa es la explicación de la previsión. ¿Está claro? ¿Alguna duda, por favor? Bien. Alicia, buenas noches. La previsión para cuentas incobrables siempre va a ir al débil. No, para el castigo sí. Pero el registro de la previsión depende qué saldo tenga esa cuenta antes de registrar la previsión, ¿no? Depende del saldo. Y es lo que vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Depende del saldo que tenga. Pero el castigo, lo que hemos indicado aquí, el quebranto real, para el quebranto real, ¿no? Siempre la cuenta previsión va a estar al debe y cuentas por cobrar al lado haber, ¿no? Para registrar ya el castigo, el dar de baja las cuentas totalmente incobrables. Bien, si no hay consultas, vamos a hacer ahora el ejercicio. Bien, tenemos aquí los datos. Dice, la empresa comercial Gato Blanco le presenta la siguiente información con la cual se pide calcular la previsión para cuentas incobrables para la gestión 2019 aplicando los 3 métodos conocidos. Realizar el registro contable de la previsión calculada y del quebranto real por uno de los métodos, ¿no? Está pidiendo el registro solo de uno de los métodos, pero podemos hacer también por los 3 métodos. Y para eso, ¿qué nos da? Nos dan datos de 4 gestiones, nos dan datos también del saldo de cuentas por cobrar de las 4 gestiones, el quebranto real o cuentas totalmente incobrables de 4 gestiones, las ventas que ha estimado a crédito, las ventas que han sido a crédito durante la última gestión, solo la última gestión, porque del 2019 nos está pidiendo calcular la previsión. Y el saldo también de la cuenta previsión para cuentas incobrables. Entonces son datos de 4 gestiones por 4 porque necesitamos para el primer método.
Pero ¿de cuál nos pide calcular? Nos está pidiendo de la gestión 2019. Esa gestión tenemos que calcular la previsión, los 3 métodos. Y también nos dan que la empresa establece una previsión del 1.5 sobre saldo de cuentas por cobrar. Eso es para el segundo mes. Establece una previsión del 0.5% sobre ventas a crédito. Eso es para el tercer método, ¿no? Entonces tenemos información para poder calcular por los 3 métodos. Entonces el primero, es decir, primer método. ¿Qué dice ese método? ¿Qué se llama el método? El primero. Legislación boliviana. De acuerdo a la legislación boliviana. Vamos a hacer esto. ¿Qué nos dice en la teoría este método? Dice que se debe determinar un porcentaje de previsión. Primero determinamos un porcentaje de previsión. Sumando, dice, los quebrantos reales. Refiere a esto, ¿no? Los quebrantos reales, o llamado también, vamos a poner al lado, cuentas totalmente incobrables. Quebrantos reales o cuentas totalmente incobrables. Dice que debemos sumar los quebrantos reales de las 3 gestiones anteriores a la que estamos calculando. Entonces, estamos calculando para el 2019. Por lo tanto, tomamos 3 gestiones anteriores, 2016, 2017 y 2018. Entonces, sumamos 3.000 más 4.300 más 4.500. Y esa suma, dice, tenemos que dividir en relación, dice, ¿no? Relación quiere decir la división. Dividir entre la suma del saldo de cuentas por cobrar, que tenemos aquí, saldo cuentas por cobrar, también de las 3 anteriores, que es, entonces, 80.000 más 430.000 más 360.000. Licenciada, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Buenas noches, adelante. No sé si es solo de mí, pero la pantalla está negra, no se comparte nada. Sí, vale, sí me está pasando. Sí, licenciada, está negra. Sí, licenciada. ¿No están viendo nada? Nada, licenciada. Es de ese dato. Sí, No, es Ya, era mi internet y por eso me llama. No. Sí, le estaba así. ¿Nadie? ¿Alguien puede ver? No, El licenciado no, normal, se ve normal, pero está paralizado. yo no veo O sea, se quedó en la imagen, en el teórico. Negro. De mí no hay nada. De mí también. Los 3 métodos se quedó, licenciada. Se paralizó la pantalla. A ver, lo voy a cerrar y volver a partir. ¿Cómo está? ¿Cambió? ¿Está en el ejercicio? No, Aún no se Se ve negro, dice. no, dice. Claro, ¿qué estará pasando? Debe ser mi internet. A ver, voy a cambiar de servicio de internet. Ya voy a trabajar con datos a ver si mejor.
cambiado, por favor? No, licen. Sí, licenciado. Tal vez No, dice. Entonces no es el mío, es el de ustedes. desde llegué a Venezuela y pensé que era mi internet, pero ahora he salido, he vuelto a ingresar y nada. Nada, entonces el internet está fallando. ¿Qué hacemos? Licenciada, ya está. Ahora sí, Ya Ya salió, cargó, licen. licenciada. Ah, ya, ahora qué sí. bueno. Explicadita otra vez, licen, porfa. Ya, entonces volveremos Dicen al... que aún no haga siempre, sigue, está negro, dicen. Se inicien, sálganse de los El otra vez. servicio, a ver, Sálganse y vuelvan. de los que no salga, a ver, por favor, vuelvan a ingresar. Sí, porque volviendo a ingresar ha salido. A ver, vuelvan a ingresar, Ahora sí. por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, dice. Muy bien, Ahora sí, dicen. muy bien. Bien, entonces lo que tenemos en la información es, nos está pidiendo calcular la previsión para la gestión 2019, aplicando los 3 métodos y también realizar el registro contable que corresponda por la previsión y por el quebranto real. Para eso tenemos este cuadrito con información de 4 gestiones, desde el 2016 hasta el 2019. Tenemos saldos de cuentas por cobrar, quiere decir el saldo de esta cuenta, ¿no? El saldo de cuentas por cobrar. Tenemos también el quebranto real, o llamado también cuentas totalmente incobrables de las 4 gestiones. Tenemos también el dato de las ventas que ha realizado la empresa a crédito, solo de la última gestión, porque solo de la última vamos a hacer el cálculo. Y tenemos también de la última gestión el saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables. Ese saldo también nos sirve para poder hacer el registro contable. Si nos está pidiendo calcular para la gestión 2019 y aplicando el primer método que indica de acuerdo a legislación boliviana, necesitamos datos de las 3 anteriores gestiones. Vamos a calcular para el 2019, necesitamos 2018, 2017 y 2016. Esas 3 gestiones son las que vamos a sumar para determinar el porcentaje de previsión. Entonces, lo primero que se hace para este método es poder determinar el porcentaje para la previsión. ¿Y cómo se determina? Primero sumamos los quebrantos reales de las 3 anteriores gestiones, es decir, 2016 más 2017 y más 2018, 3 anteriores gestiones. Entonces, como numerador, la suma de los quebrantos y como denominador, la suma del saldo de cuentas por cobrar, también de las 3 anteriores gestiones. Entonces, 380,000 más 430,000 y más 360,000. Entonces, sumamos los 3 quebrantos y los 3 saldos de cuentas por cobrar. Sumamos, por favor, ¿cuánto tenemos en el numerador? $11,800. La suma de los quebrantos suma 11,800. Y la suma de cuentas por cobrar $846,000, licenciada. 846,000. No, está algo mal, por favor. Estos 3, ¿no? Sumar los 3. 380,000 más 430 más 360. 1.170.000.
1.170.000. Entonces, la suma de los, ¿no? Ya tenemos numerador y denominador, hacemos esa relación. ¿Cuánto nos sale? Ahora dividimos 11.800 dividido entre 1.170.000. ¿Cuánto nos da? 0,01. No tenemos dos decimales. Decimales 0,01. Sí. Debe tener más decimales, ¿no? Tomamos solo dos. Sí. Ya. Sí, sí. 0,01. Para sacar en porcentaje, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 100. Bien, multiplicamos por 100 y vamos a determinar en porcentaje. Y en porcentaje va a ser el 1%, ¿no? 0.01 por 100 nos da 1. Sí, sí. ¿No? Entonces, porcentaje para la previsión de la gestión 2019 aplicando este método es el 1%. Solo hasta ahí hemos sacado porcentaje. Ahora nos dice este método, lo que está en la teoría, dice que determinando este porcentaje tenemos que aplicar al saldo de cuentas por cobrar. Ahora sí, calculamos la previsión. Hemos calculado el porcentaje. Ahora calculamos la previsión para la gestión 2019. ¿No? La previsión. ¿Cómo calculamos? Aplicamos ese porcentaje al saldo de cuentas por cobrar, al saldo que queda para esa gestión, al saldo de la gestión 2019 que tenemos aquí en datos. A este saldo nos dice que debemos aplicar ese porcentaje. Entonces, 510.000 por el 1%. ¿Cuánto tenemos? 5.100. 5.100, ¿no? 0, 0. Vamos a poner 0, 0. ¿Ya? Entonces, ese porcentaje que hemos determinado aplicando el método, determinamos del saldo de cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, por eso no hemos tomado, ¿no?, este monto para calcular la previsión, porque para esta gestión estamos determinando la previsión para la gestión 2019. Entonces, el método nos dice que debemos tomar en cuenta 3 anteriores gestiones. Y ese porcentaje aplicamos al saldo de cuentas por cobrar. Entonces, para la gestión 2019 determinamos una previsión de 5.100. Es lo que necesita la empresa como previsión para cuentas incobrables para la gestión 2019. ¿Ya? Es lo que necesita. Ahora vemos cuánto tiene de saldo en la cuenta. ¿Cuánto tiene de saldo en previsión para cuentas incobrables? ¿6.000, dicen? Muy bien, 6.000, ¿no? ¿De dónde estamos sacando? De aquí, ¿no? Aquí en datos nos dice saldo cuenta previsión para cuentas incobrables, 6.000. Entonces, ¿tiene más o menos de lo que necesita? Menos. Entonces, ha determinado 5.100, pero tiene 6.000, ¿no? Tiene en la cuenta como saldo más de lo que necesita como previsión. Por lo tanto, esa diferencia, hemos dicho en la teoría, ¿qué se dice cuando es más?
Es ganancia, dicen. Bien, esa diferencia para la empresa es ganancia en previsión, ¿no? Está determinando que tiene más de lo que necesita. ¿Cuánto tiene de más? ¿No? Tiene 900 de más. Necesita solo 5.100 y en la cuenta tiene 6.000. Por lo tanto, al ser ganancia, lo que corresponde para el registro contable es disminuir este saldo para llegar a la previsión que necesita. Entonces, el objetivo de hacer el registro es poder llegar a este importe, al que se ha determinado que necesita como previsión, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo registramos? Estos registros siempre van a ser al 31 de diciembre, porque son ajustes, ¿no?, que se hacen al final de la gestión. Bien. La teoría nos dice cuando es ganancia, se tiene que reducir, se tiene que disminuir la cuenta previsión. Entonces, al lado debe para reducir, ¿no?, la cuenta previsión. ¿Qué saldo hemos dicho que tiene esta cuenta? ¿Qué saldo tiene? ¿Debe o haber? Debe. Saldo. ¿Qué saldo hemos dicho en la teoría que tiene? El saldo de la cuenta previsión para cuentas incobrables, saldo haber, ¿no? Así está en el material. Dice, su saldo es haber. Por lo tanto, para disminuir, si queremos reducir este saldo que tiene de 6.000, anotamos al lado debe, para que en el mayor ese importe pueda restar, pueda disminuir. Y al lado haber, como hemos determinado ganancia, otros ingresos. Entonces, cuando en el saldo tiene un importe mayor al que necesita como previsión, lo que corresponde es disminuir la cuenta, previsión para cuentas incobrables, con el importe que hemos indicado de ganancia, con lo que ha sobrado, y al lado haber, registramos otros ingresos, porque esa diferencia para la empresa es ganancia. Tiene más de lo que necesita. Solo necesita 5.100 y en su cuenta tiene de saldo 6.000. Entonces tenemos que disminuir ese saldo para llegar a los 5.100, ¿no? Lo que tiene que quedar después de registrar la previsión es el importe que se ha determinado que necesita como previsión. Registramos la glosa. La previsión calculada para la gestión 2019. Entonces, cuando tiene un saldo mayor al que necesita, esa cuenta tenemos que disminuir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ¿Será que puede volver a explicar desde la previsión? No le he entendido bien, dice. Desde el cálculo de la previsión. Sí, desde previsión para la gestión 2019, desde ahí me perdí. Ya. Bien, hemos determinado el porcentaje aplicando el método. Ese porcentaje se determina sobre el saldo de cuentas por cobrar, ¿ya? Sobre el saldo que tenemos aquí arriba, la gestión 2019. Entonces sacamos el 1%
del saldo de cuentas por cobrar de la gestión 2019. De esa gestión estamos calculando. Entonces, el 1% de 510.000 es 5.100. Entonces, 5.100 es la previsión que necesita para la gestión 2019. Pero como dato tenemos que en la cuenta tiene un saldo, ¿no? Antes de hacer la previsión, antes de calcular, registrar, tiene un saldo en la cuenta previsión para cuentas incobrables de 6.000. Si comparamos, lo que necesita es 5.100, pero ya tiene en la cuenta 6.000. Esa diferencia, cuando tiene un saldo mayor al que necesita, para la empresa se considera una ganancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene más de lo que ha determinado como previsión para esa gestión. Y esa diferencia, esa ganancia que se ha determinado, se registra contablemente debitando, es decir, al lado debe la cuenta previsión para cuentas incobrables. ¿Por qué al debe? Porque esta cuenta tiene saldo a ver, es una cuenta que se considera de pasivo con saldo a ver. Por lo tanto, para disminuir, registramos al lado debe. Y al lado haber registramos otros ingresos porque esa diferencia hemos indicado que para la empresa es ganancia. Y pasando este registro al mayor de la cuenta previsión para cuentas incobrables, va a quedar con 5.100, ¿no? Ya tenía 6.000 menos los 900 que estamos registrando, en la cuenta le va a quedar 5.100, que es lo que se ha determinado como previsión para esta gestión. Entonces, a este importe se tiene que llegar en la cuenta previsión, ¿no? A 5.100, a lo que se ha determinado, ¿no? Por eso es ese registro. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Sí, Licen. dicen. Dicen, si fuera pérdida, entonces previsión para cuentas incobrables iría al haber, ¿no? Al lado haber, sí. Vamos a hacer también con pérdida. Muy bien. Debemos hacer otro registro contable para registrar el quebranto real o las cuentas totalmente incobrables que se han determinado para la gestión 2019. Entonces, ¿para qué calculamos la previsión? Para poder dar de baja estas cuentas que se han determinado totalmente incobrables. Entonces, hacemos el registro, la misma fecha, al 31 de diciembre. Y registramos. Para registrar el quebranto real, las cuentas totalmente incobrables, utilizamos la cuenta previsión para cuentas incobrables al lado debe. Con este registro estamos queriendo decir que la previsión que hemos calculado para la gestión 2019, ahora la estamos utilizando para poder dar de baja las cuentas totalmente incobrables, ¿no? Lo que la empresa ha determinado que no va a poder recuperar, no va a poder cobrar. Entonces, al lado debe, previsión para cuentas incobrables, y al lado haber, para dar de baja, para disminuir, utilizamos cuentas por cobrar. De esta cuenta estamos dando de baja, estamos castigando, se dice, las cuentas totalmente incobrables. ¿Cuánto? El importe tenemos aquí en datos, en el cuadrito, nos dice el quebranto real o las cuentas totalmente incobrables para la gestión 2019 es de 4.000 bolivianos. Estos 4.000 bolivianos son los que tenemos que registrar como quebranto real, ¿no? Dar de baja. Decir que 4.000 la empresa no va a poder cobrar, no va a poder recuperar. Por tanto, retira, disminuye de sus registros los 4.000. Previsión para cuentas incobrables, 4.000. Y al lado haber, cuentas por cobrar, 4.000.
Entonces ya no va a cobrar, ¿no? Los 4.000 está dando de baja, está diciendo que no va a poder cobrar, ¿no? Que ha determinado como cuentas totalmente incobrables. Por eso está dando de baja, está reduciendo sus cuentas por cobrar. La glosa para registrar cuentas o quebrantos reales también, ¿no? Cuentas totalmente cobrables. Cobrables de la gestión 2019. Esos dos registros son los que se realizan por la previsión. Uno para ajustar o llegar a la previsión que ha calculado para esa gestión. Y el segundo ya es utilizando esa previsión para dar de baja las cuentas totalmente incobrables. Entonces, se supone que esta previsión que se determine, esta previsión que se calcule, tiene que ser mayor a lo que tiene como cuentas totalmente incobrables, ¿no? Tiene que ser mayor, porque si es menor, no va a poder dar de baja, no va a poder cubrir sus cuentas totalmente incobrables con la previsión, ¿no? Tiene que ser siempre una previsión mayor a lo que tiene como cuentas totalmente incobrables. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Dice, siempre va a ir entonces los dos asientos, dice. Sí, siempre se registra los dos. ¿Ya? Registramos los dos. Excepto que en una gestión la empresa determine que no tiene nada como totalmente incobrable. Puede ser, ¿no? Que en alguna gestión la empresa diga que todo va a poder cobrar. No tiene para esta gestión nada totalmente incobrable. En ese caso, solo registrará el primero, solo registra la previsión. Previsión para futuras gestiones, ¿no? Para más adelante. Pero para esta gestión, si no tiene cuentas totalmente incobrables, entonces no hay registro del quebranto, ¿no? No va a haber el segundo registro. Pero el primero sí tiene que haber, ¿no? Calculando la previsión. Entonces, si no tiene quebranto para esa gestión, no tiene cuentas totalmente incobrables, entonces va a ser solo un registro. Está bien, dice, gracias. Bien, entonces es aplicando el primer método. Ahora vamos a calcular con el segundo método. El segundo método dice aplicar el porcentaje al saldo de cuentas por cobrar, ¿no? Y en datos ya nos da directamente un porcentaje, ¿no? Aquí nos dice, establece una previsión del 1.5% sobre saldo de cuentas por cobrar. Entonces, para el segundo método, no necesitamos este historial, no necesitamos las 3 anteriores gestiones. Solo necesitamos, para el segundo método, los datos de la gestión 2019, solo de la gestión que estamos calculando. ¿Ya? Los anteriores no se necesitan. ¿Ya? Entonces, calculamos segundo método. El segundo método nos dice sobre saldos. Saldo de cuentas por cobrar. Ese es el segundo método. Entonces, para este método, repito, no necesitamos datos de gestiones anteriores, solo de la gestión que estamos realizando el cálculo. Ya tenemos establecido porcentaje. Este porcentaje ya lo va a tener establecido la empresa de acuerdo, dice, a un historial que tenga en sus cuentas por cobrar, de acuerdo a cuánto tiene de cuentas totalmente incobrables. También establece
esos parámetros, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a establecer ese porcentaje. Por lo tanto, directamente podemos calcular la previsión, porque ya tenemos establecido el porcentaje. Entonces, directamente nos vamos a calcular la previsión. Entonces, la previsión decimos sobre saldo de cuentas por cobrar. ¿Cuál es el saldo? Es 510,000, ¿no? El saldo de cuentas por cobrar para la gestión 2019. Entonces, aplicamos ese porcentaje de 510,000. 510,000 por el 1,5%. Ese porcentaje tenemos en datos, ¿no? Dice, establece una previsión del 1,5% sobre saldo de cuentas por cobrar. ¿Cuánto nos da? 7.650. 7.650. Es lo que necesita como previsión para la gestión 2019. Y ahora, ¿cuánto tiene de saldo en la cuenta? Saldo de cuenta previsión para cuentas incobrables. Los 6.000. Los 6,000, ¿no? Tiene como saldo 6,000. Entonces ponemos su saldo para cuentas incobrables es 6,000. Ahora, en este caso, ¿tiene más o menos de lo que necesita? Menos, dicen. Menos, ¿no? Ahora tiene menos. Entonces, cuando tiene un saldo menor al que necesita como previsión, esa diferencia se considera pérdida. Pérdida en previsión. Entonces, si tiene menos de lo que necesita, esa diferencia es pérdida. ¿Cuánto es su pérdida de esa previsión? 1.650. ¿No? 7.650 menos 6,000, 1.650. Entonces, quiere decir que le falta 1.650 para llegar a la previsión que ha determinado para la gestión 2019. Entonces, ahora le falta, ¿no? En el anterior ejemplo le sobra, pero ahora le falta. Cuando es pérdida, cambia el registro contable. 1 de diciembre 2019. Ahora, en lugar de disminuir la cuenta previsión para cuentas incobrables, lo que tenemos que hacer es aumentar, ¿no? Porque le falta. Entonces, en ese caso utilizamos al debe la cuenta pérdida. Toda pérdida, todo gasto se registra al debe, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables. ¿No? Estamos registrando ahora pérdida. Y al lado haber, registramos la cuenta previsión. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar ahora el saldo, tenemos que sumar a su saldo. Como previsión para cuentas incobrables es una cuenta que tiene saldo haber, entonces para aumentar registramos también al haber. Previsión para cuentas incobrables. No se olviden que en libro diario no se abrevia cuentas, ¿no? Tenemos que escribirlas completas. Entonces, la pérdida registramos con esta cuenta al debe. Pérdida en cuentas incobrables y al haber previsión para cuentas incobrables. El importe, solo la diferencia. 1.650. Solo la diferencia. Solo lo que le falta. Al haber, 1.650. Entonces, a 6,000 que ya tenía de saldo en la cuenta previsión, vamos a sumar 1.650.
y con este registro va a tener los 7.650 que necesita como previsión para la gestión 2019. Y la glosa. Por la previsión calculada para la gestión 2019. Entonces, en este caso está sumando, ¿no? Tiene que aumentar su saldo. ¿Ya? Ese es el registro que hace cuando falta. Y el quebranto va a ser el mismo. Este mismo registro, lo vamos a copiar. El quebranto real es el mismo, los 4.000. Por lo tanto, ya tiene una previsión de 7.650 y puede utilizar esa previsión para poder registrar sus cuentas totalmente incobrables, ¿no? El quebranto real. El quebranto real va a ser el mismo registro. ¿Ya? Por cualquiera, falte o sobra, el quebranto real es el mismo registro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces hemos visto en el primer caso le sobra, ¿no? Le sobra al saldo que tiene. Entonces en ese caso disminuimos previsión y creamos otros ingresos. Cuando le falta, registramos primero como pérdida y después registramos la previsión, ¿no? Aumentando, para sumar al saldo, para aumentar su saldo al lado haber. Ahora realizamos el tercer método. ¿Qué dice el tercer método? Copiar de aquí. Ya. El tercer método dice sobre ventas a crédito, ¿no? Vemos arriba, el otro método dice sobre ventas a crédito. Entonces, el tercer método vamos a realizar sobre ventas a crédito. Para este método necesita la empresa conocer, ¿no? Durante el año cuánto han sido sus ventas a crédito, porque de ventas a crédito se va a originar cuentas por cobrar, ¿no? Todo lo que la empresa venda a crédito se va a registrar con cuentas por cobrar. Para este método también tenemos el porcentaje, ¿no? En el ejemplo dice, establece una previsión del 0.5% sobre ventas a crédito. Ya tiene el porcentaje, tiene como datos también cuánto han sido las ventas a crédito en la gestión 2019. Entonces, las ventas a crédito en este año han sido 1.570.000. Sobre este importe se aplica el porcentaje que indica para previsión. Entonces, ya tenemos porcentaje, no tenemos que hacer sumas, divisiones, solo aplicar ese porcentaje. Entonces, decimos previsión. Previsión para la gestión 19. Aplicamos el porcentaje a lo que tiene establecido como ventas a crédito. Es 1.000.000. ¿Cuánto es? 1.570.000. 1.570.000 y de ahí sacamos el 0,5%. ¿Cuánto nos da el 0.5%? 7.850. 7.850. Entonces, con este método, para la previsión, necesita 7.850. Con cada método va a variar, ¿no? El monto.
Entonces, aplicando este método necesita 7.850. Para poder ejemplificar los tres casos que se pueden dar, supongamos que no tiene saldo en la cuenta previsión. Aquí nos vamos a anotar. No tiene saldo la cuenta previsión. ¿Qué pasa si no nada de saldo? Ni más ni menos, ¿no? No tiene saldo. Está en cero. ¿Ya? Supongamos que no tiene los 6.000. La cuenta previsión para cuentas incobrables está con un saldo de cero. No tiene nada. Nos vamos a poner aquí, saldo. Cuenta previsión para cuentas incobrables está con cero. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuántos registramos? Entonces no tiene, no hay más ni menos de lo que necesita. Su saldo está con cero al 31 de diciembre. En ese caso, ¿es pérdida o es ganancia? Pérdida sería. Pérdida, ¿no? Pérdida en previsión. Entonces, si tiene un saldo de cero, es decir, no ha quedado nada para la gestión 2019, entonces, todo lo que ha calculado como previsión, los 7.850 se consideran pérdida. ¿Ya? En el caso de que no tenga saldo, estamos suponiendo, ¿no?, que no tiene los 6.000 para poder ejemplificar mejor. En ese caso, ¿cómo registramos? ¿Qué cuenta primero al debe? ¿Cómo registramos la previsión? Hemos dicho pérdida en cuentas incobrables y al haber, ¿qué cuenta anotamos? Previsión para cuentas incobrables. Previsión para cuentas incobrables. Entonces, en este caso estamos indicando que no tenía nada en la cuenta. Por lo tanto, todo lo que necesita como previsión se considera pérdida. Pérdida en cuentas incobrables con 7.850. Todo lo que ha calculado como previsión, porque no tiene saldo, ¿no? Su cuenta está con cero. A la previsión también 7.850. ¿No? Esto es en el caso de que no tenga saldo. Entonces, cuando no tiene saldo, registramos el total como pérdida. Pero cuando tiene saldo y le falta, solo registramos la diferencia, solo lo que le falta. Para registrar la previsión por la gestión 2019. Entonces, si no tiene saldo, por toda la previsión, hacemos el registro. Pérdida en cuentas incobrables a previsión para cuentas incobrables, ¿no? Por el total. Hemos visto los tres casos. Cuando tiene un saldo mayor, cuando tiene un saldo menor y cuando no tiene saldo. Y el registro del quebranto real, por los tres casos, va a ser el mismo, ¿no? El quebranto, el registro es el mismo. ¿Ya? En el quebranto quiere decir que de la previsión que ha estimado de 7.850, ahora está utilizando 4.000 para registrar sus cuentas totalmente incobrables. Entonces el registro no cambia del quebranto, ¿no? Por los tres métodos y en los tres casos es el mismo. Solo puede cambiar
este primer registro dependiendo del saldo de la cuenta. Si es más, si es menos o no tiene saldo. Nos hemos hecho los 3 casos. Dicen, si no hay quebranto, ¿verdad? Si en la gestión se establece que no hay cuentas totalmente incobrables, en ese caso solo registra la previsión y no hay registro del quebranto real. Bien, entonces de esa forma se realiza la previsión por los 3 métodos y en los 3 casos del saldo de la cuenta. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Finalizando la clase, voy a compartir lo que estamos haciendo también para que tengan el documento completo. Sí, por favor. Muy bien. Bien, ¿está claro la previsión para continuar? Sí, Licen. Muy bien, qué bueno. Lisa, tenía una pregunta. El primer método hemos utilizado 1%, ¿verdad? Para los cálculos. ¿De dónde ha salido? Primero, para el primer método, de acuerdo a la legislación boliviana, nos dice ese decreto que establecemos primero un porcentaje. Ahí conocemos todavía el porcentaje. Ese porcentaje se determina sumando los 3 quebrantos reales de las 3 anteriores gestiones antes de la que se está calculando, ¿no? Antes del 2019. En este caso, 2016, 17 y 18. Sumamos los 3 quebrantos y dividimos entre la suma de los saldos de la cuenta, cuentas por cobrar, también de las 3 anteriores gestiones. Es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Sumamos los quebrantos, sumamos el saldo de cuentas por cobrar y de esa relación, de esa división, establecemos el porcentaje de previsión. Entonces, primero calculamos, primero sacamos el porcentaje y ese porcentaje aplicamos al saldo de cuentas por cobrar, ¿no? De esa forma es el primer método. Bueno, sí, lo tengo. Gracias. Muy bien. Muy bien. Habiendo realizado los ajustes, habiendo registrado la previsión, ahora vemos su exposición. Su exposición dice general y específica. Su exposición general se presenta dentro del balance general. Entonces, ¿dónde se va a mostrar las cuentas por cobrar? ¿Dónde se va a mostrar el activo exigible? Cuentas por cobrar, documentos por cobrar, anticipos, entregas con cargo de cuenta, crédito fiscal, ¿no? Todo eso es activo exigible. Y todas esas cuentas se muestran dentro del balance general. Y de forma específica se muestra en libros auxiliares. Entonces, como libro auxiliar, la empresa puede tener, si tiene varios clientes, varios deben a la empresa, por cada cliente puede tener un libro auxiliar. Y ahí va a poder detallar cuánto le está prestando, cuándo le está pagando el cliente, y puede especificar en libros auxiliares. De acuerdo a normas de control interno, se deben tener libros por cliente para tener una información completa, oportuna y confiable. Entonces no se mezcla, ¿no? Por eso es el objetivo de tener auxiliares, para no mezclar información de los clientes. La misma que sirve para realizar el seguimiento correspondiente de acuerdo al tiempo otorgado para el crédito. El tener auxiliares también sirve a la empresa para poder controlar, ¿no? Cuándo tenía que pagar el cliente, cuándo está pagando, ¿no? Para poder controlar los tiempos.
Y aquí tenemos una partecita del balance para poder ejemplificar cómo se muestran las cuentas por cobrar. El activo exigible representa a un subgrupo de cuentas dentro del activo, presentado en el balance general, y contar la respectiva explicación detallada en las notas a los estados financieros. Entonces, además de ser mostrado en el balance general el activo, puede ser descrito, puede ser detallado también en las notas a los estados financieros, ¿no? Ahí se puede complementar la información. Entonces, el balance en un encabezado siempre debe tener el nombre de la empresa, el título del estado financiero, a qué fecha se está elaborando el balance y siempre poner expresado en bolivianos. Y todo balance general empieza del activo, ¿no? El grupo grande es el activo. Dentro del activo se va a dividir en corriente y no corriente. Y dentro del corriente, hemos visto la composición también al inicio del tema. Dentro del activo corriente va a estar activo disponible, activo exigible, activo realizable. Puede haber también activo de inversión, pero a corto plazo, ¿no? Para ser corriente debe ser a corto plazo. El disponible, hemos visto, es el efectivo. Y lo que estamos queriendo mostrar ahora es esta parte del activo exigible. Puede haber varias cuentas, ¿no? Aquí se pueden detallar más cuentas, documentos por cobrar, crédito fiscal, anticipos, préstamos al personal, todas las cuentas que tenga por cobrar, todos los derechos. Pero lo que hemos calculado como previsión, esta cuenta previsión para cuentas incobrables, dentro de un plan de cuentas se muestra en el pasivo, pero para presentación del balance general, esa cuenta de restar debe disminuir a cuentas por cobrar, ¿no? Así se presenta en el balance, exposición del balance. Entonces ponemos los saldos, cuentas por cobrar, que va a ser el saldo que tiene en su libro mayor, en la hoja de trabajo, y a cuentas por cobrar se resta, por eso dice aquí menos, se resta la previsión para cuentas incobrables, ¿no? El saldo que tenga esta cuenta, previsión para cuentas incobrables, a la fecha de elaborar el balance. Entonces se resta. Cuentas por cobrar menos previsión, va a ser lo que tiene como exigible, ¿no? Y a esto se sumará si tiene otras cuentas más. Entonces, lo que queremos mostrar es esto, ¿no? Cómo se presenta la previsión dentro del balance. Entonces, cuentas por cobrar y menos previsión para cuentas cobrables. ¿Por qué ponemos en el balance menos? Porque esta cuenta tiene saldo a haber, tiene saldo acreedor, y cuentas por cobrar tiene saldo debe. Entonces, por eso resta a las cuentas por cobrar. ¿Ya? De esa forma se presenta. Y esa es la forma de exponer el activo exigible dentro del balance general. En ese estado financiero se va a mostrar la información. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, listo. Muy bien. Entonces, esto terminamos el tema número 3, referente al activo exigible. Hasta ahí se va a realizar la evaluación parcial, ¿ya? Hasta el tema número 3. El día martes, dicen. El día martes. ¿No quieren dar antes? ¿El martes o quieren adelantar?
No, licenciada, está bien. Está bien, dice el martes. Está bien. Hablen, chicos, El por martes favor. dice. Hablen, Dice, manifiéstense, si es que opinen. adelantamos, ¿cuándo podemos dar? Si mañana sábado no está. Mañana, el lunes. El lunes es feriado, creo. Aprovechamos el feriado. Bien. Lo que tienen en pantalla es la actividad número 3. Es una práctica referida a los dos temas que hemos visto, activo disponible y activo exigible. También con el objetivo que puedan practicar resolviendo esta actividad para el examen, ¿no? Para la evaluación. Esta actividad, esta práctica, la pueden resolver en sus grupos, ¿no? En los grupos que tienen. Pero tomen en cuenta, por favor, el archivo debe ser subido por cada uno. Si lo hacen en grupo, igual, cada uno debe subir su práctica a la plataforma. ¿Ya? Y la presentación hasta las 7 de la noche del día martes. Entonces, para que les sirva también como práctica. Dicen, si tenemos alguna consulta sobre la tarea, la podemos escribir nomás, ¿no? O, o tal vez nos perdemos haciendo, no sé. Sí, no hay problema. Ya listo. A veces no respondo ese momento, ¿no? Pero enseguida, vea, les voy a responder, por favor. Gracias. No estoy muy pendiente a veces fin de semana del celular. Bien. Licenciada, el examen todo práctico va a ser, todo Teórico. ejercicios o teórico más va a entrar. Teórico y práctico. Ya, teórico va a ser unas 2 o 3 preguntas nomás. Ya, teórico y práctico de los 3 temas. Ah, ya, está bien, licenciada, gracias. ¿Y qué tiempo va a ser, licenciada, el examen? El tiempo que tenemos de clase, ¿no? Las 3 horas. Al inicio vamos a entrar también a Teams el día martes para indicar, ¿no? Para dar las indicaciones también y de ahí van a tener todo el tiempo para realizar la evaluación. Bien, enseguida va a estar ya la actividad en la plataforma, van a poder descargar de ahí. Entonces, esta actividad la pueden resolver en grupos, pero la evaluación es individual, por favor. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? Bien, si no hay consultas, hoy vamos a terminar, ¿no? Para no cargarles mucho material. Y enseguida ya va a estar esta en la plataforma. Licenciada, la tarea puedo presentar en Excel. Pueden resolverlo en Excel o en Word, pero a la plataforma se sube en PDF, ¿no? Hay que convertir en PDF. El Excel igual se puede convertir, ¿no? Ya, licenciada, gracias. Entonces, para subirlo hay que convertir, por favor. Cuando no está en PDF a veces les rechaza, ¿no? El sistema no permite subir el archivo. Bien, si no hay más consultas, ahí vamos a quedar por hoy. Y hasta el día martes. Bien, licenciada. Bien, se cuidan. Hasta